Hola, el día de hoy vamos a realizar este Doctor de la Peste. Es muy fácil de realizar, mide aproximadamente 9 centímetros y solo necesitaremos hilo de algodón negro, blanco y un gris. En la descripción te dejo el resto de los materiales. Ahora, comencemos. Comenzaremos con el hilo de algodón color gris, realizando un anillo mágico de 6 medios puntos. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Al finalizar nos tienen que quedar 12 medios puntos. Vamos a hacer 2 puntos en cada punto. Comenzamos con el primero, marcamos y en el mismo lugar realizaremos el aumento, el otro punto. Continuamos con 2 puntos en el mismo lugar. Y realizaremos esta secuencia durante toda esta vuelta. En la vuelta número 3 realizaremos esta secuencia de un punto, un aumento. Repitiéndola por 6 veces, al finalizar nos tienen que quedar 18 medios puntos. Acá voy uno. Y en el siguiente haremos nuestro primer aumento. Continuamos con un punto. En el siguiente un aumento. Y repetiremos esta secuencia durante toda la vuelta. En la vuelta número 4 vamos a realizar esta secuencia de 2 medios puntos, un aumento. Al finalizar nos deben quedar 24 medios puntos. Acá voy por el primero, marcamos 2 y aquí iría nuestro primer aumento. Y repito esta secuencia durante toda la vuelta. En la vuelta número 5 vamos a realizar esta secuencia de 3 medios puntos, un aumento. Repetimos esto por 6 veces y al finalizar nos deberán quedar 30 medios puntos. Comenzamos con nuestro primer punto, marcamos 2, 3 y aquí iría nuestro aumento. Y repetimos esta secuencia hasta el final de nuestra vuelta. En la vuelta número 6 vamos a realizar una vuelta de 30 medios puntos, un punto en cada punto de la vuelta anterior. En la vuelta número 7 realizaremos esta secuencia de 4 medios puntos, un aumento. Al finalizar nos tienen que quedar 36 medios puntos. Hacemos 1, marcamos 2, 3, 4 y aquí iría nuestro primer aumento. Y continuamos haciendo 4 puntos, un aumento hasta llegar al final de la vuelta. En la vuelta número 8 realizaremos una vuelta de 36 medios puntos, un punto en cada punto de la vuelta anterior. En la vuelta número 9 vamos a realizar esta secuencia de 5 medios puntos, un aumento. Repitiendo esta secuencia por toda la vuelta, al finalizar nos deberán quedar 42 medios puntos. Aquí vamos con el primero, marcamos 2, 3, 4,
5 y aquí iría nuestro primer aumento. Y repetimos esta secuencia durante toda la vuelta. En la vuelta número 10 vamos a hacer una vuelta de 42 medios puntos, un punto en cada punto de la vuelta anterior. En la vuelta número 11 vamos a realizar esta secuencia solo tomando la hebra delantera de nuestro amigurumi. Solo la hebra delantera. Comenzamos con un punto bajo. Vamos a marcar. Continuamos con un medio punto alto. Continuamos haciendo 3 puntos altos completos. Aquí vamos con el primero. El segundo punto alto. Y el tercero. Continuamos con un punto medio alto. Y finalizamos con un punto bajo. Y continuamos haciendo esta secuencia durante toda la vuelta. O sea, un punto bajo, un punto medio alto. Continuamos con 3 puntos altos. Aquí vamos 1, 2, 3, un punto medio alto y un punto bajo. Y repetimos esta secuencia durante toda la vuelta. Nos iría quedando ese tipo de piquitos. Acuérdense de tejerlas simplemente con la hebra delantera del amigurumi. Nos vemos al final de estas vueltas. Una vez finalizado, cortamos el hilo y comenzaremos a tejer con el color negro. Nos quedaría de esta manera, ahí se vería las hebras que no fueron tejidas, que es por donde comenzaremos a tejer en negro. Vamos a comenzar a tejer desde la hebra que nos quedó sin tejer. Vamos a introducir la aguja por una de ellas, por la primera que tejimos, y vamos a introducir el color negro. Tomamos la hebra y la pasamos de esta manera. Vamos a subir cadena y continuamos tejiendo una secuencia de 6 medios puntos, un aumento, tomando sobre la hebra que nos quedó disponible de la vuelta anterior. Ahí voy 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí iría nuestro primer aumento y continúo haciendo 6 puntos, un aumento hasta llegar al final de la vuelta. Nos deberían quedar 48 medios puntos. Una vez finalizada la vuelta, enganchamos en el primer punto que hicimos y continuamos con la vuelta número 13, realizando una vuelta de 48 medios puntos, o sea, un punto en cada punto de la vuelta anterior. Nos iría quedando de esta manera y continuamos haciendo la vuelta número 14,
realizando 7 puntos un aumento. Al finalizar nos deberán quedar 54 medios puntos. Acá voy 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí nuestro primer aumento. Y repito esta secuencia de 7 puntos, un aumento hasta llegar al final de la vuelta. Continuaremos ahora haciendo desde la vuelta número 15 a la 21 vueltas de 54 medios puntos. Nos vemos al final de estas vueltas. Acá ya tengo listas nuestras vueltas de 54 medios puntos. Y continuamos con la vuelta número 22, realizando esta secuencia de 7 medios puntos, una disminución. Aquí hacemos 1, marcamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y nuestra primera disminución. Y continuamos haciendo 7 puntos, una disminución. Al finalizar nos tienen que quedar 48 medios puntos. Continuamos con la vuelta número 23, realizando esta secuencia de 6 medios puntos, una disminución, pero esta vez solo tomaremos la hebra trasera de nuestro amigurumi. La hebra que se ve aquí atrás. Tomamos 1, marcamos, aquí iría el segundo, 2, 3, 4, 5, 6 y nuestra primera disminución. Soltamos un puntito y tomamos el siguiente. Aquí iría nuestra primera disminución. Continuamos con 6 puntos, una disminución hasta llegar al final de la vuelta. Nos tendría que quedar de esta manera. Ahí se ve el relieve que dejamos de la cadena que no tejimos. Continuamos con la vuelta número 24, realizando esta secuencia de 5 medios puntos, una disminución, pero ahora tomando la hebra completa. Aquí vamos 2, 3, 4, 5 y nuestra primera disminución. Y continuamos con 5 puntos, una disminución hasta llegar al final de la vuelta. Continuamos con la vuelta número 25 realizando esta secuencia de 4 puntos bajos, una disminución. Al finalizar nos deberán quedar 30 medios puntos. Aquí vamos 1, 2, 3, 4 y nuestra primera disminución. Y repetimos esta secuencia durante toda la vuelta. Continuamos con la vuelta número 26 que realizaremos esta secuencia de 3 puntos bajos, una disminución. Al finalizar nos tienen que quedar 24 medios puntos. Acá voy 1, 2, 3 y la primera disminución. Y repito esta secuencia durante toda la vuelta. Continuamos con la vuelta número 27, realizando esta secuencia de 2 puntos bajos, una disminución. Acá voy 1, 2 y la primera disminución. Y la repetimos durante toda la vuelta. Al finalizar nos deben quedar 18 puntos bajos. Aprovecharemos este momento para rellenar nuestro amigurumi.
Una vez relleno, continuamos con la vuelta número 28, realizando esta secuencia de un punto bajo, una disminución, repitiendo esta secuencia durante toda la vuelta. Aquí vamos 1. Y en el siguiente punto hacemos nuestra primera disminución. Al finalizar nos deberá quedar 12 puntos bajos. Continuamos con la vuelta número 29. Vamos a realizar 6 disminuciones en total para poder cerrar nuestro amigurumi. Cortamos el hilo, tiramos y con nuestra aguja lanera vamos a terminar de cerrar nuestro amigurumi. Introducimos la aguja en cada hebra delantera de nuestro huequito para luego poder tirar del cordón y que se vaya cerrando. Escondemos la hebra por dentro del amigurumi. Una vez terminado nos debería quedar de esta manera. Con hilo color negro vamos a realizar los brazos, iniciando con un anillo mágico de 5 medios puntos. Acá voy 1, 2, 3, 4 y por último 5. Cerramos el anillo. En la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Al finalizar nos tienen que quedar 10 medios puntos. Desde la vuelta número 3 a la 5 vamos a realizar vueltas de 10 puntos bajos. Nos tiene que quedar de esta manera. Y ahora vamos a proceder a cerrar nuestra pieza de esta forma. Vamos a entrar por el primer punto disponible y salimos por el del otro lado. Tomamos hilo y hacemos un punto bajo. Volvemos a introducir en el siguiente y salimos por atrás. Volvemos a tomar hilo y hacemos un punto bajo. Vamos 2, acá vamos por el tercero. Y el último, el cuarto. Y de estas piezas tenemos que hacer 2. Una vez terminado, tiramos el hilo y cortamos, suficiente para poder coser al cuerpo. Con hilo color negro vamos a realizar el sombrero iniciando con un anillo mágico de 6 medios puntos. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Al finalizar nos tienen que quedar 12 medios puntos. Continuamos con la vuelta número 3, realizando esta secuencia de un punto, un aumento, hasta llegar al final de la vuelta. Al finalizar nos tienen que quedar 18 medios puntos. Acá damos 1, marcamos y en el siguiente punto haremos nuestro primer aumento. Y repetimos un punto, un aumento, así hasta llegar al final de la vuelta. En la vuelta número 4 realizaremos esta secuencia de 2 puntos, un aumento. Al finalizar nos tienen que quedar 24 medios puntos. Aquí vamos 1, 2 y nuestro primer aumento. Continuamos con 1, 2 y nuestro aumento, repitiendo esta secuencia durante toda la vuelta. Continuamos con la vuelta número 5 realizando esta secuencia de 3 puntos bajos, un aumento. Aquí vamos 1, 2,
3 y nuestro primer aumento. Volvemos con 3 puntos. 1, 2, 3 y nuestro segundo aumento. Y repetimos esta secuencia durante toda la vuelta. Al finalizar nos tienen que quedar 30 medios puntos. En la vuelta número 6 vamos a hacer una vuelta de 30 puntos bajos, pero solo tejeremos por la hebra trasera de nuestro amigurumi. Solo recogeremos esta hebra. Vamos a hacer un punto en cada punto de la vuelta anterior. Aquí damos 1, marcamos, 2. De esta forma vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Ahora desde la vuelta número 7 a la 10 vamos a realizar vueltas de 30 medios puntos, pero agarrando la hebra completa. Nos vemos al final de estas vueltitas. Bien, aquí tengo terminado y ahora en la vuelta número 11 vamos a levantar cadena y vamos a realizar un aumento en cada punto de la vuelta anterior de puntos altos, pero solo tomando la hebra delantera de nuestro amigurumi. Así que vamos a hacer 2 puntos altos en cada punto de la vuelta anterior. Aquí vamos con el primero. En el mismo lugar hacemos el aumento. Continuamos haciendo otro aumento de puntos altos, solo tomando la hebra delantera. Y así vamos a hacer la solapa de nuestro sombrero. Nos vemos al final de la vuelta. Acá ya llegué al final de nuestras vueltitas y vamos a hacer un punto deslizado desde el primer punto alto que realizamos. De esta manera hacemos un punto deslizado, cortamos el hilo y dejamos suficiente para coser al cuerpo. Y así es como nos queda el pequeño sombrerito. Podemos rellenarlo un poquito y luego lo coseremos a nuestro amigurumi. Con hilo color blanco vamos a hacer la careta, comenzando con 6 cadenas. Aquí vamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Subimos cadena y comenzamos a trabajar a partir del segundo punto disponible haciendo un aumento. Hacemos el primer punto y en el mismo lugar hacemos nuestro aumento. Marcamos el primer punto que hicimos y continuamos haciendo 4 puntos bajos. Vamos 1, 2, 3 y el último 4. Y en el último punto de la cadena disponible vamos a hacer en ese mismo lugar 4 puntos bajos. Hacemos uno, en el mismo lugar hacemos el segundo, en el mismo lugar hacemos el tercer punto y en el mismo lugar hacemos el cuarto. Tiramos del hilo para cerrar. De esta manera vamos a ir dando la vueltita. Continuamos haciendo 4 puntos bajos. Aquí vamos con el primero. En el siguiente hacemos el segundo, 3, 4 y en el último punto vamos a hacer un aumento, o sea, 2 puntos en el mismo lugar. Aquí vamos 1 y el aumento. Y nos tendría que ir quedando de esta manera. En la vuelta número 2 vamos a realizar un punto, marcamos, continuamos con un aumento, en el segundo punto hacemos un aumento, continuamos con 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4.
Acá hacemos un punto, un aumento por 2 veces. Quedamos con un punto. En el siguiente hacemos un aumento. Repetimos un punto. En el siguiente un aumento. Continuamos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y volvemos a hacer un punto y en el último un aumento. Así que damos un punto y aquí en el último el aumento. Y nos va quedando de esta manera. Para la última vuelta vamos a realizar un punto bajo, marcamos, continuamos con un punto medio alto, en el siguiente hacemos un aumento de punto alto, o sea, 2 puntos altos en el mismo lugar. Aquí damos uno y el segundo punto alto. Continuamos con un medio punto alto. Y seguimos con un punto deslizado. De esta manera. Continuamos con otro punto deslizado. Seguimos con un punto medio alto. Continuamos con un punto alto. Seguimos con un aumento de puntos altos. Aquí damos uno. Y en el mismo lugar hacemos el otro. Continuamos con un punto medio alto. Y seguimos haciendo 10 puntos bajos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Terminamos con un punto deslizado, dejando suficiente hebra para coser a la cara. Y nos quedaría de esta manera nuestra base para la cara. Para la parte del pico con hilo color blanco comenzamos con un anillo mágico de 4 medios puntos. Aquí vamos con 1, 2, 3 y 4. Tiramos del hilo y cerramos nuestro anillo. Continuaremos haciendo 2 aumentos. Aquí vamos con 1, el primer aumento. Marcamos el segundo aumento. O sea, 2 puntos en el mismo lugar. Y terminamos con 2 puntos bajos. 1 y el que sigue, 2. Nos tienen que ir quedando de esta manera. Continuamos con la vuelta número 3 haciendo un punto, un aumento por 2 veces. Aquí vamos con el primero. Continuamos haciendo un aumento. Uno. Y en el mismo lugar hacemos el otro. El segundo punto. Nuestro aumento. Y terminamos con 2 puntos bajos. 1 y 2. Y nos tienen que quedar 8 puntos bajos. Desde la vuelta número 4 a la 6 vamos a hacer vueltas de 8 puntos bajos. Nos vemos al final de estas vueltas. Y nos tiene que quedar de esta manera. Vamos a hacer un punto deslizado y vamos a cortar hebra. Dejamos suficiente para poder coser a la cara. Para coser el pico a la cara lo vamos a colocar justo en el medio, debajo de la formita que habíamos hecho. De esta manera. Para los ojos, que pueden ser con fieltro, lo vamos a ubicar al costado de nuestra máscara. Yo elegí estos ovalados
y los voy a colocar de esta manera. De esta forma, la parte de atrás la voy a quemar para poder achatarlo, para que de esta manera se me haga más fácil coserlo y que quede fijo a la cara. Una vez que lo derretí, lo aplasté por atrás y ahora sí lo voy a poder coser con más facilidad. Ahora vamos a colocar los brazos al cuerpo, lo colocaremos debajo de estas onditas, de esta manera. Y la carita la voy a colocar justo en el medio de las vueltitas grises. Y por último colocaremos el sombrerito de esta forma. Y ahora es el turno de coser todas las piezas. Y así nos debería quedar nuestro amigurumi terminado. Espero que les haya gustado el tutorial y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!